unamos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, Saludos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Somos Sur. Hablamos hoy también en el marco de la Feria del Libro de Vecindario organizada por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, donde hemos grabado una serie de entrevistas, entre ellas a un escritor de aquí, del municipio de Casa Pastores, es su origen, aunque bueno, fui a estudiar a Madrid y allí lleva ya muchos años trabajando, y vino a su tierra de origen, a su lugar de partida, a presentar su primera novela que se titula Algunos días. Estamos hablando de Acoidad Méndez. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Bueno, muchas gracias por este espacio. Estás en tu tierra, estás jugando en casa, ¿no? Sí. ¿Contento de presentar el libro aquí? Sí, la verdad que sí. Después de 2 meses y medio, yo creo, nos faltaba presentar el libro en la tierra y nada, con ganas de ver cómo lo recibe la gente y bueno, de escuchar también a algunas personas que seguramente ya la familia estaba haciendo trabajo ahí de pico y pala para que la novela circule y a ver qué cuenta la gente por aquí. ¿Se ha vendido mucho en Santa Lucía? ¿Tienes datos? No, la verdad que no tengo ni idea. Porque hablas de la azotea de la casa de tus abuelos en Casa Pastores, de cómo es la azotea, haces alguna alusión también al paisaje de aquí del país. Sí, la verdad que sí. Ese apartado de la novela es un apartado, diría que el más autobiográfico que tiene la novela, y que se lo presto al protagonista de esta historia porque me interesaba mucho hablar de esa identidad canaria y de esas raíces, en este caso del pueblo de Casa Pastores, que como digo, le presto al narrador y que para mí es muy importante y por eso está en esa semana de viaje que el protagonista está en Canarias. Hay toda como una visita a distintos puntos de la isla. El protagonista se llama Telmo, es un muchacho canario que vive en Madrid. No sé si, bueno, como la canción aquella de Senante que haces tú aquí, Una gaviota en Madrid. No sé si esta canción, tú que eres más joven que yo, pero te queda viejo, te suena, te identificas con ella. Tuvo mucho éxito hace muchos años. Sí, el Caco Senante, la canción en concreto no, pero bueno, Caco Senante sí, claro, me suena. Y no sé, sí, la verdad que eso es lo que más compartimos. Yo creo. La canción, ¿qué es lo que haces tú aquí, Una gaviota en Madrid, cansado de no ver el mar? Cuenta un poco cómo está perdido un canario insular, siempre con el mar como paisaje, perdido en Madrid. No sé si tú te identificas con esa historia. Claro, sí, me identifico porque, bueno, al final esto es un tema de que uno, bueno, cuando yo iba a estudiar comunicación aquí no podía, claro. O sea, en la Universidad de Las Palmas no había esa posibilidad. Entonces voy a Madrid a estudiar y un poco las cosas de la vida termino quedándome allí, primero en algunos trabajos precarios, digamos, que no tenían nada que ver con la profesión, y poco a poco me voy haciendo camino allá, al principio con mucho pesar, porque es muy difícil como estar lejos de donde uno se ha criado y con las coordenadas que uno conoce. Pero luego, la verdad que con el paso de los años, claro, de alguna manera mi sentimiento hacia Canarias y hacia mi raíz es súper fuerte, pero al mismo tiempo también ya casi el otro día le contaba a un amigo que voy a cumplir en octubre la mitad de años que vivo en Madrid. La mitad de vida la llevas en Madrid. Exactamente. Entonces, claro, ya quieras que no, también estoy habituado a aquel paisaje, también. Tengo una nueva familia allí, hace un año que tengo una hija, así que bueno, ya también un poco más adaptado a esa península. ¿No tienes un pronóstico de si tu hija va a decir vosotros, ustedes? No, yo creo que ¿harías un pronóstico? Seguramente solamente por el contexto sería la leche que dijera ustedes, ojalá, pero sería difícil, yo creo, entre los compañeros de clase, la madre gallega y tal, está difícil. Está complicado, sí. Bueno, háblanos un poquito más de algunos días, como te lo planteaste, es como transcurre durante un año y pico, creo, ¿no? Es una especie de diario. Sí. ¿Cuánto tiene de ficticio? ¿Cuánto tiene real? ¿Cómo lo hiciste? Mira, es un diario que abarca aproximadamente 4 meses de la vida de este personaje que se llama Telmo
Y el libro nace en realidad de un cuento, de un taller al que yo asisto con la escritora chilena Paulina Flores, y en ese taller yo hago un cuento de una semana que va de lunes a domingo, pero que ni siquiera es una semana que atiende a mi semana real de Acoidán Méndez, sino que es una semana que me invento, donde suceden algunas cosas. Meses después me apunto a otro taller con el escritor Federico Falco, y ahí sí me quedo como un año, digamos de manera semanal, en un grupo de gente online, trabajando en el taller, y uno de los primeros materiales que yo les comparto es este cuento de una semana. Entonces lo que me encuentro es que las compañeras del taller les gusta mucho como la voz narrativa de este personaje Telmo, y me piden más. A mí en un principio me parece que eso no tiene mucho por dónde tirar, porque era un cuento que no tenía una trama muy clara y tal, pero con el paso de las semanas lo que hago es metódicamente inventarme semanas durante mucho tiempo, hasta que llega un punto que tengo tantas semanas inventadas que digo, bueno, puedo estar inventando semanas hasta el año que viene, ¿no? Había que cerrar. Claro, hay un momento en el que decido ver qué son los materiales que más o menos se repiten, y aparece una inquietud por la escritura, una cuestión también de la vida afectiva, aparece todo este tema del lenguaje, porque es un personaje que está como dislocado del sitio donde nació y entonces percibe que la gente habla de una manera distinta. Entonces voy armando como una especie de hilos narrativos a partir de esas repeticiones que encuentro en las semanas, y hay otros muchos materiales que se quedan fuera de la novela final, digamos. Y diste con una editorial que es nueva, que se está casi estrenando, que ¿cómo fue el proceso de conocer la editorial y de...? Sí, pues mira, la editorial es que ahora cuando cuento esto siempre me siento un poco como en estos libros americanos en donde de pronto uno dice, es que por un golpe de suerte, ¿no? Que siempre suena como muy... Me parece como una cosa muy americana esto del golpe de suerte, pero realmente resulta que a 2 números de mi casa en Madrid vive Alba Carballal, escritora. Ella publica en 6 Barral, y hay un momento dado en el que yo estoy dando el manuscrito a leer a algunos amigos, y con ella todavía no tenemos ningún vínculo, pero sí sé que ella vive un par de casas más allá y coincidimos por ahí en la cafetería del barrio. Entonces en un momento dado pierdo la vergüenza y le digo... ¿Le echaste cara tú entonces? Le eché cara y le dije, oye, perdona Alba, ¿te importaría darme un feedback de a ver qué te parece este material? Entonces nada, ella muy generosa, lo leyó, le encantó, me dijo que le había gustado mucho. Yo la verdad que no me dijo nada como, digamos, definitorio de que tuviera que cambiar algo o tal, y simplemente pensé que, bueno, que alguien de muy buenas maneras simplemente me estaba diciendo que muy bien. ¿Lo viste como en plan diplomático al principio? Exactamente, yo lo vi como algo muy diplomático de una vecina que se veía en el compromiso de leer 150 páginas de repente de un desconocido. Y 3 o 4 meses después, ella misma me dice, oye, que voy a montar una editorial y quiero publicar este libro. De hecho, en el momento de leerlo me llega a decir una frase que siempre me voy a acordar de ella, que si tuviera una editorial te publicaría. Ajá. Pero yo en este... No lo escuchaste tanto. Nada, lo interpreté como este género de la diplomacia, y ahí se quedó el asunto. Y tú das en la Universidad de Nebrija taller de guión, creo que es la asignatura, taller de ¿no? guión, sí. Y has sido guionista para series y demás, ¿no? Sí, durante 3 años estuve trabajando como guionista, sobre todo en el ámbito de la no ficción, en una productora bastante importante que se dedica sobre todo al... Lo último que estuvo haciendo eran estos documentales que están ahora tan de moda sobre crímenes, los true crime, y ahí estuve trabajando un tiempo, y coincidió que en el momento en el que apareció la oportunidad de dar una asignatura en la universidad, fue justo en el momento septiembre del... me parece que era del septiembre del 19, y mientras yo daba esa asignatura, entramos en enero o febrero en el tema de la pandemia. Entonces ahí la productora tuvo también como un cambio muy drástico, cerró el departamento en el que estaba trabajando yo, y me quedé de alguna manera con las clases, hasta el punto que lo que pasó es que al año siguiente me dieron mucho más volumen de clases, y poco a poco me he ido como quedando estable de alguna manera como profesor universitario ahí en la Universidad de Nebrija. Porque vamos, por los datos que tiene uno,
todo suena un poco mal pagado, quiero decir, ser profesor universitario hoy día, al principio, en una privada, tal, o guionista también está la cosa fastidiada, ¿no? Sí, desde luego. Igual que el periodismo, lo que llaman el precariodismo, ¿no? Claro, claro, desde luego que no. Mis padres están muy orgullosos de mí, supongo, pero la verdad que no he buscado las profesiones más bollantes del mundo. Pero bueno, poco a poco he ido encontrando, creo, como un equilibrio bastante bueno entre lo que me gusta hacer, que es la escritura en todos sus ámbitos, y en este caso ahora con el tema de las clases, que también lo siento como algo bastante vocacional. He encontrado ahí como un combo perfecto que me permite seguir escribiendo a la misma vez que tengo un futuro estable por el momento. Y cuando te pones a escribir, o cuando escribiste algunos días, el hecho de estar tan metido en el tema de guión y de experiencia de guión, ¿no te puede salir un libro que estés pensando en audiovisual ya, en una proyección, en un documental o en una película cuando escribes, o eres capaz de meterte solo en literatura en clave de pensar solo en el lenguaje? Yo creo que sin que uno quiera, probablemente hay algo ahí que se va mezclando, ¿no? Algo que no, pero es mucho más inconsciente. De hecho, puede ser que la novela tenga algo, porque incluso el propio formato, ahora que lo dices, mira, esto es una cosa que nunca había conectado. Sí. El propio formato de diario, aunque en este caso sea un diario, digamos, inventado, el propio formato propone una cuestión de registro del tiempo, una cuestión documental. Sí. Y eso, mira, es un lazo que viene un poco de como de esta profesión, ¿no? del documentalismo. Ahora que nombraste que estuviste de guionista en temas de true crime, en documentales sobre crímenes, no sé cómo has visto esta polémica del caso de la retirada del libro por Alfaguara, no recuerdo, de Anagrama, el caso de Anagrama, del libro de Luis G. Martín. De Luis G. Martín, ¿no? Sobre el padre que mató a las dos niñas a petición tras la denuncia de la madre, ¿no? El tema, el odio se llama el libro, exacto. Sí. Al final no se distribuyó. Pues mira, me parece sobre todo un tema complejo, un tema que da para, ya no para una entrevista, sino para un debate bastante profundo, diría. En este caso particularmente, yo creo que, o sea, me voy a mojar en el sentido de que partí de un posicionamiento en el que pensaba que la literatura o la libertad de creatividad estaba por encima de todo, y en un momento dado escuché una declaración que daba el preso, el que había matado a sus hijos, donde efectivamente él afirmaba que estaba convencido de que de que estas entrevistas que le había concedido el escritor, por ejemplo, él deseaba de alguna manera hacerle daño a su expareja, ¿no? Y entonces, claro, cuando escuchas esto, definitivamente creo que está bien que no se publique, porque creo que debe prevalecer sobre todo la dignidad de esa madre, que no tiene por qué reabrir esa herida. Hablo de este caso concreto ahora. Es un tema complicado, porque complicado. Como periodista me ha tocado también opinar sobre el asunto, y te planteas que con ese criterio de no poder publicar hay que quitar todos los true crime de Netflix, quiero decir, porque hay muchísimas series donde hablan el caso del hombre este que mató a su novia, que lo vino a reconocer ahora, el del rey del cachopo, no me acuerdo cómo se llama, este hombre, pues difama a la víctima en ese documental, y no ha habido ningún llamamiento a que se retire, por ejemplo. No quiero decir, aplicando ese criterio es complicado. Sí, de hecho, además la madre, yo creo que sobre todo porque no hemos leído el libro, pero hay documentales que los hemos visto y se difama a la víctima. No, efectivamente, por eso digo que tiene dos caras y es complejo, y esto es lo que pienso, digamos, después de haberle dado vueltas al asunto, pero también creo que hay como matices del asunto que lo enmarcan dentro de una cuestión concreta. Yo que sé, por ejemplo, que se cometió el grave error de no contar con la madre. Claro, porque eso creo que lo reconoce el autor claro, lo reconoce. Entonces, claro, son cuestiones que tal vez con el consentimiento de la madre desde un principio estaríamos hablando de otra cosa completamente distinta, ¿no? Volviendo a tu libro, Algunos días, el crítico literario Juan Marqués dice en un diario digital: la intimidad de este libro es bastante más descarnada que la de otros diarios aparentemente más privados, y pasan
ya no por lo sexual tan parecido siempre como por las sesiones de terapia o por los asuntos de la salud o por las pestañas que se quedan abiertas por accidente en internet, pero sobre todo por las declaraciones de amor hacia su abuela fallecida o la hipersensibilidad ante los disgustos de la gente o las mascotas a las que se quiere. Bueno, te quedarías privado con esta crítica. Bueno, la verdad, ¿no? que Juan Marqués ahí se marcó la crítica de mi vida, ¿no? Porque eso recuerdo un lunes por la mañana. Lo tienes preparado para la siguiente edición, me imagino. Sí, está. De ahí sacarán alguna frasecita. No, me acuerdo además porque esa mañana teníamos una presentación en la Fundación Antonio Gala de Córdoba. Iba a coger el tren por la mañana con mi editora, que además viene acompañándonos hoy. Y justo ella, por la mañana, mientras llevaba a mi hija a la guardería, me mandó esto y de vuelta yo estaba leyendo la crítica y no daba pie con bola porque era tan elogiosa que yo decía, bueno, en algún momento vendrá el cachetón y no lo quiero ni ver. Y la verdad que nada, fue increíble y muy generoso Juan Marqués con esa crítica, que además lo que me parece más bonito, más allá de las palabras de Juan, al que no conozco, bueno, ahora le conozco porque tras esto resulta que hemos coincidido en el barrio y tal, pero el que no conocía absolutamente de nada, lo que me parece más bonito es que ha sido una crítica completamente casual. Él fue a la librería del barrio, le recomendaron el libro, se lo compró por su cuenta y riesgo. En la propia crítica lo cuenta, ¿no? Que tenía una pila ahí de libros por reseñar. Sí, es verdad, exacto, lo comenta, que los adelantó por la derecha. Y la verdad que es bonito como confiar todavía en que estas cosas pasan, ¿no? Que a alguien de pronto le resuena lo que has escrito y tiene esa... De todas formas, ¿en qué barrio estás tú, Cuidado? Yo vivo en Legazpi. Es que pero ahí tienes ahí a la editora, al crítico literario, a la librería, que lo tienes todo ahí, ¿no? Mira, hace poco entramos a una cafetería ahí en el barrio y me encontré también a 3 escritoras jóvenes en una mesa del fondo. Y cuando terminaron de tomarse un café no sé qué, le digo, joder, estamos convirtiendo esto en el nuevo Café Gijón, macho, ¿no? Así que bueno, no sé qué está pasando, pero sí que es cierto que se está mudando todo el mundo por ahí. Y ese homenaje que nombra Juan Marqués a tu abuela, ¿tu abuela es la de Casapastores? Mi abuela es de Casapastores, ¿Y qué imagen tienes tú de ese Casapastores, de cuando eras niño y venías aquí a la casa de tu abuela? Pues bueno, es que yo de hecho viví hasta los 8 años, mi abuela tenía una casa de 3 alturas y en la de abajo vivían mis padres conmigo, ella vivía en la segunda y arriba estaba la azotea y es que mi infancia es ese pueblo, su gente, lo que se armaba a nivel comunitario ahí con el Belén viviente. Bueno, y se sigue armando, ¿eh? Y se sigue armando, sí, ahora han cambiado un poco la periodicidad, creo, pero siguen ahí ellos, la asociación de vecinos, las fiestas del verano, dentro de las fiestas, desde la romería, las gincanas, o sea, cosas que son, diría, casi emblemáticas y que me formaron de alguna manera, ¿no? Que son valores que uno... no es que alguien te esté dando una clase, sino que de pronto, de alguna manera, cuando creces te das cuenta de que hay un montón de cosas ahí que nadie te ha dicho, sino que has experimentado directamente y que están en uno y que vienen de ahí. Que es un barrio muy señor en Santa Lucía. Bueno, tengo un antiguo trabajador municipal, Antonio Guedes, que quiero mucho, que su familia Manolo también trabajó ahí, su hermano, los Guedes en Casapastores, y que siempre habla de ese pueblo como un pueblo con bastante identidad propia, ¿no? Claro, es que, bueno, los Guedes allí son una institución, porque yo ahora no me acuerdo de estas cosas que sabe mucho Juan Bolaños, que es un estudioso ahí de la geografía y tal, y de la toponimia y todo esto. Y bueno, claro, es que yo creo que ellos fueron una de las primeras familias que llegaron allí y creo que es un pueblo, bueno, es un pueblo muy humilde, al que llegaron pues seguramente los primeros pastores, como la toponimia indica, y que yo creo que para mí por lo menos ha sido clave en mi educación y mi formación. Bueno, tu propia identidad, ¿no? Me imagino, claro. ¿Aparecerá, seguirá en esa memoria para aparecer en próximos libros, crees, Casapastores? Seguro, porque además estoy ahora escribiendo un asunto que tiene que ver... Yo estaba escribiendo una cosa sobre mi padre cuando mi pareja se quedó embarazada y de pronto me di cuenta que esos dos materiales que parecía que no tenían nada que ver podían ser parte del mismo libro. Entonces ando escribiendo una historia que tiene mucho de memoria, de la memoria de mis padres antes de ser padres, y que en algún punto entronca conmigo y con mi memoria una vez que yo me convierto en padre. Y claro que en toda esa primera parte del libro, diría más que en este libro y de manera más descarada, hay una cuestión con Casapastores y con Canarias muy fuerte. Sí.
Pues se nos acaba aquí el tiempo de Somos Nadie. Vamos a recordar para nuestros televidentes algunos días el primer libro de Alcoyán Méndez, un autor de aquí, y que hay que leerlo porque además lo recomienda gente incluso de fuera de aquí. Y lo único en la biografía, a ver si ponen, que no pongan Las Palmas de Gran Canaria, pues ahí estaba la clínica, me imagino, no sé si naciste en el materno, Sí, que no. pongan Casa Pastores, hombre, tienes que reivindicarlo, ¿no? Eso es. ¿Se eso puede es. poner o no? Se puede poner, lo puse, es cierto, están los agradecimientos, Sí. pero es verdad que podríamos ponerlo ahí. Me fui un poco institucional ahí Sí. con el tema del DNI, pero podríamos haber puesto Casa Pastores, sí señor. Pues Alcoyán, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Juan. Y gracias a ustedes, como siempre, por estar en Somos Sur. Hasta una próxima edición. No se olviden, sean felices.